Señor. Amén. La verdad que tenía muchísimas ganas Qué bien. de compartir este precioso culto con la amada del Cordero. Amén. Resulta que estoy nervioso. Tranquilo. Y estoy nervioso porque la oración ha sido una gozada. Y me da miedo desentonar en esta tarde. Nada. Me da miedo entorpecer al Espíritu Santo. Amén. Pero es por eso que le ruego a mi Dios que se apiade de mi vida y que por... Muy bien, Diego. Le pido al Señor que se apiade de mi vida y que por amor a su esposa se tomen estos minutos para seguir colaborando en este culto tan maravilloso. Amén. Bendícelo, Señor. Amén. Vamos a ir al Salmo 73. Salvo. Y leemos el versículo 27 y 28 y dice así. Dice así su santa palabra. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero dice el salmista, pero en cuanto a mí, Amén. el acercarme a ti, oh Dios, me es el bien. Amén. Pero en cuanto a mí, sin importar lo que tengo a mi alrededor, sin importar de qué color sean mis ropas, sin importar que la nevera esté tiritando, pero en cuanto a mí, el acercarme a ti, oh Dios, me es el bien. El mensaje que tengo es muy sencillo y es que necesitamos vivir cerca de Dios, pero vivir cerca de verdad. A modo de introducción voy a decir que hay muchos salmos escritos por David, muchos salmos escritos por Moisés, muchos salmos escritos por personas anónimas, muchos por Salomón. Pero este salmo lo escribe un hombre llamado Asaf. Según Primera de Crónicas, capítulo 16, el rey David le da a Asaf el cargo de llevar la alabanza dentro del templo. Asaf llegaba todos los días al culto y organizaba, venga, vosotros tocáis la flauta, vosotros los tamboriles, y venga, adoramos al Señor. Era un cargo preeminente, porque este hombre continuamente administraba la alabanza delante del arca de la alianza, que representaba la unción y la presencia del Señor. Todo el mundo veía a este hombre y parecía ser que vivía de gloria en gloria, parecía ser que vivía de triunfo en triunfo, pero no era así. En una ocasión dice este hombre, casi mis pies resbalan. Estaba pasando por un momento malo en la que un hermano, un compañero suyo le había hecho daño. Y ese dolor, me vais a entender, ese dolor que había recibido le hizo apartarse del Señor. Y muchas veces nos vemos en esa tesitura. Nos vemos como un tren, ha descarrilado un tren. ¿Y cómo es posible que un tren se salga de la vía si no puede caminar por otro sitio? Porque ha habido algo que lo ha hecho salirse. Y a nosotros nos pasa igual. No queremos alejarnos de Dios. No queremos apartarnos de su presencia. Pero hay algo que nos hace apartarnos. Hay algo que sin querer nos empuja y aunque no esté a favor de nuestra voluntad, nos hace estar lejos del Señor. En el versículo 13 del Salmo 73 dice este hombre, en vano he vivido en santidad. Tal era su presión que él dijo, en vano estoy haciendo el bien. En vano estoy cuidando mi vida. Hago el bien cara a Dios y lo único que recibo es mal. ¿Quién no se siente identificado? ¿Quién no ha sembrado bien y ha recogido mal? ¿Quién no se ha levantado un día sonriente y feliz porque
porque quiere vivir agradando al Señor y la vida le golpea. ¿Quién no se siente identificado? Y muchas veces no tenemos ganas de seguir buscando al Señor porque cuesta. Muchas veces decimos, bueno, este día de descanso, hoy no vengo al culto. Bueno, hoy no pasa nada porque falle. No te dejes engañar. Porque ¿saben qué hizo este hombre? En el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario, comprendí. Amén. Amén. Entró al santuario, entró al culto, se puso a adorar y el Señor le hizo comprender que lo único que vale la pena es vivir cerca del Altísimo. Que no hay nada que pueda cambiar esa satisfacción. No hay nada. Bueno. Pero claro, cuando el Señor me administraba esta palabra, el Espíritu Santo me hacía a mí preguntas y me decía, pero tú estás viviendo cerca de Dios. El Espíritu Santo me decía, tú estás viviendo cerca de Dios. Y me seguía preguntando, si es así, ¿a qué nivel estás? Para darle más énfasis a esto voy a contar una anécdota. Dice esta anécdota que un extranjero, oyendo la fama que tenía el santuario de Israel, dejó su casa y se fue camino a Israel. Veía a un israelita y le dice, oye israelita, que quiero saber cómo es el santuario tan famoso que aquí tenéis. Y este israelita le dice, extranjero, el santuario es maravilloso. El santuario es un montón de tablas unidas unas a otras formando un cuadrado. Dentro de ese cuadrado extranjero está el atrio. Dentro del atrio tenemos un altar de bronce donde quemamos las grosuras de los animales por el pecado del pueblo. Y también tenemos extranjero un lavacro, una palancana inmensa donde los sacerdotes se lavan las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. En esto que está hablando el israelita, se acerca un sacerdote y le dice, extranjero, no le hagas caso. Este conoce el atrio, pero yo conozco el atrio y el lugar santo. Y este sacerdote dice, una vez entré a administrar el incienso. Tomé el candelero con el incienso, traspasé las cortinas, me acerqué al altar de oro, un altar de oro extranjero por adoración. Encendí el incienso, el humo se empezó a formar. Miré para un lado extranjero y había una mesa de oro, tipificando con los panes de la proposición, tipificando los panes, tipificando la encarnación del Señor Jesucristo. Miré a otro lado extranjero y vi, se me ha olvidado el nombre. Dímelo, pastor. Gracias, pastor, por tu ayuda. El candelabro. Vio el candelabro de 7 brazos labrado al martillo, tipificando la iluminación del Espíritu Santo. Y dice este hombre, cuando yo estuve ahí dentro extranjero, adoré al Señor. Pero es que ahí no acaba la cosa. Se acerca un sumo sacerdote, pastor, y le dice, no le hagas caso ni a este ni a este. Yo conozco el atrio, yo conozco el lugar santo y también conozco el lugar santísimo. Extranjero, en una ocasión entré al lugar santísimo. Entré con un cuenco lleno de sangre de los machos cabrios y también entré con el incensario. Me acerqué al lugar santísimo. Tomé sangre, rocié 7 veces hacia el propiciatorio. La Shekinah de gloria empezó a descender a mi vida. El Espíritu Santo me embriagó y empecé a danzar en el Espíritu. Las campanillas de mi efod empezaron a sonar y el pueblo que estaba allá afuera decía, el sacrificio ha sido aceptado. ¿Os habéis dado cuenta que 3 explicaciones tan diferentes para un mismo lugar? Los 3 hablaban del santuario, pero cada uno de ellos hablaba de lo que había vivido. Cada uno de ellos hablaba de lo que había experimentado. Y ahora yo te pregunto, ¿qué conoces de Dios? ¿Qué has aprendido del Evangelio? ¿Qué has aprendido?
Si le preguntamos al cristiano común, del que están llenos las iglesias, le decimos, fulano, ¿tú qué sabes de Dios? ¿Qué conoces del Evangelio? Este hombre nos dice, bueno, yo conozco que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia, que nos guarda, que nos cuida y que nos da pan. Bien. Ahora le preguntamos a otro, ¿y tú, perantano, qué conoces del Señor? Y este nos dice, yo sé que Dios es bueno, yo sé que para siempre es su misericordia, pero también sé que es justicia y santidad. Este segundo hombre, cuando le preguntamos, nos dice, he aprendido a perdonar y a olvidar. Es que a veces nos olvidamos de que tenemos que olvidar. Y ahora le preguntamos al tercero, de esos que te dan la mano, te saludan y te están llenando de bendición. Esa gente que cuando está el culto así flojo, que ore el fulano, porque cada vez que ora los cielos se abren. Vamos a preguntarle a ese hermano, vamos a preguntarle a esa hermana, ¿qué conoces del Señor? Y esta persona nos dice, ¿qué conozco de Dios? Y nos responde, me levanto un día por la mañana, acabo de cobrar, el cielo está despejado y lo único que veo es al crucificado. Pero cuando el día está gris, cuando el cielo se vuelve de bronce y parece que mis oraciones no llegan, abro los ojos y sigo viendo al crucificado. Me han hecho daño, tengo la oportunidad de vengarme, tomo mi espada y me dice el crucificado, perdona como yo te perdono. Me han herido la mejilla, me quiero revolver y el crucificado en la cruz me dice, tú te revuelves porque te han herido la mejilla. ¿Qué tendría que hacer yo entonces? Necesitamos vivir cerca de Dios. Pero claro, alguno podía decir, bueno, es difícil, me cuesta vivir cerca de Dios, porque tienes que luchar contra uno mismo, porque cuando uno quiere alcanzar la santidad que Él te manda, tiene que pelear con el Caín que tiene dentro, tiene que vencer la carnalidad, tiene que matar al león del corazón para que muerto el león salga en él dulzura. Y es difícil. Pero mire, en Ezequiel, capítulo 40, dice la Biblia que habla de una gran profecía, desde el 40 hasta el 47. Las aguas salutíferas. A lo largo de esta profecía, en el capítulo 47, dice Ezequiel que un ángel lo toma, un hombre lo toma, y este hombre es el ángel de Jehová, es Jesucristo mismo, y le dice, mira Ezequiel, mira este inmenso templo. Ahora Ezequiel se pone contento, porque en el tiempo que Ezequiel está teniendo esta gran visión, el templo ha sido destruido por Nabucodonosor. Y Dios me decía, no solamente estoy interesado en hacerte bien físicamente, humanamente, sino que lo que realmente quiere Dios es que tengas una vida recta, santa y cerca de Él. A Ezequiel le ha dado un paseo por el templo, le ha enseñado las habitaciones y le dice, ahora sal del templo. Sale Ezequiel del templo y dice, ¿ves esas aguas? Esas aguas que nacen del templo sanarán a las naciones. Y dice Ezequiel, muy bien, Señor. Ahora, las aguas que salen debajo del templo son las mismas aguas de las que en una vez habló Cristo. En Juan capítulo 7 y versículo 37 y 38 y 39 dijo Cristo, quien tenga sed, venga a mí y beba. Y Cristo está haciendo referencia a esas aguas. Ahora, ¿sabes qué es lo significativo de esta frase? Lo significativo es que dice la Biblia, en el último y gran día de la fiesta. Esa fiesta era la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Los israelitas dejaban su casa y vivían en cabañas en recordatorio al tiempo que vivieron en el desierto. En ese tiempo, los ancianos contaban cómo Dios abrió el mar, cómo les dio maná y cómo les dio codornices. Las doncellas se pintaban el ojo y cantaban, echó a la mar, que los perseguía, jinete y caballo echado a la mar. Durante 7 días
han ofrecido sacrificio, han cantado, han danzado, han orado, han hecho todo. Y fuera del templo os dice Cristo: quien tenga sed, venga a mí y beba. Y me decía Cristo: ven al culto, canta, danza, escucha las oraciones, haz lo que quieras. Pero Cristo te espera afuera y te dice: quien tenga sed, venga a mí. Quien tenga la capacidad espiritual de mantener su vida cristiana viniendo al culto, que se quede en casa, es una máquina. Pero es que es imposible. ¿Cómo vas a vencer a tu león interno viniendo una hora al culto? En la hora del culto piensas que emplear. Piensas, en serio. Y ahora que viene el mundial, piensas en los partidos. Piensas en qué hacer la cena. Piensas en que se te ha olvidado una ropa en intentar. Piensas en todo lo que tienes que hacer en una hora de culto. Y quieres mantener tu vida. Hoy Dios te dice allá afuera: quien tenga sed. Pero claro, dice el Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es precioso. Pero es que el versículo 2 dice: mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y ahora David hace una pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa pregunta la hace hoy Dios. Y está diciendo el Señor: ¿cuándo vendrá mi iglesia a presentarse delante de mí? ¿Cuándo vendrá mi iglesia a presentarse delante de mí? Vamos a volver a Ezequiel 47, ¿vale? Después de todo esto volvemos a Ezequiel 47 y dice la Biblia: Ezequiel, ven. Este hombre que se ha llevado a Ezequiel de la mano entra a las aguas. Ha entrado a las aguas y dice: Ezequiel, ven. Y ha cogido Ezequiel, ha entrado por las rodillas. Pero Jesucristo sigue dando pasos para adelante y dice: Ezequiel, hombre, que vengas conmigo. Que llega por la cintura. Y Cristo no se detiene. Cristo sigue entrando a las aguas y le dice: Ezequiel, que vengas. Y ya no puede más y tiene que salir nadando. Tiene que salir nadando el Señor. Y después de que Dios le hace llamar y le hace venir, Cristo le dice a Ezequiel: ¿has visto, hijo de hombre? Cuando Ezequiel está nadando, haciéndose unos largos, gozando, le dice Cristo: ¿has visto, hijo de hombre? Esto es como cuando a veces invitas a tu hermano: vente conmigo al mercado. Te hace caso, te lo llevas al mercado y vende. Y le dices: ¿has visto? Como yo tenía razón que ibas a vender. Este ves, hijo de hombre, es lo mismo. ¿Has visto cómo has podido entrar en mi presencia, hijo de hombre? Y ese hijo de hombre es muy importante, porque le está diciendo: eres celoso, te enfadas, te irritas, pecas, fallas, cometes faltas, cometes errores, pero aún así puedes venir a mi presencia. Amén. ¿Saben que los únicos que podemos limitar la obra de Dios en nuestra vida somos nosotros mismos? Amén. Gloria. Porque muchas veces decimos lo que Dios ni siquiera piensa. Decimos: ¿cómo voy yo a llegar allá? ¿Cómo voy yo a estar tan metido en su presencia para que solamente lo vea Él y no vea mi problema? ¿Cómo voy yo a entrar tan adentro? Y hoy Dios te dice: ¿has visto, hijo de hombre, cómo a pesar de la vida humana tú siempre vas a poder venir a mi presencia? Porque es Cristo el que te llama. Amén. Es Cristo el que te está diciendo: ven conmigo, ven conmigo. Cristo sabe dónde vamos a fallar. Cristo sabe dónde vamos a caer. Cristo sabe cuántas veces vamos a ir al Calvario a pedir perdón y misericordia. Y aun sabiéndolo todo eso, Él es tan grande, tan hermoso y es tan suculentamente Dios que nos deja siempre entrar en su presencia. Pero ahora bien, ¿por qué debemos vivir cerca de Dios? Esto es como Barrio Sésamo. Si no estás cerca de Dios es que estás lejos. Fin de fiesta, no hay más. No hay término medio.
sea, no hay término medio. Si no estás cerca de Dios, estás lejos. Engáñate tú si quieres. Si quieres, te engañas a ti mismo y di que estás medio bien. Hace poco, pensando en conversaciones que tienes con hermanos, me acuerdo de una conversación en la iglesia de Herrera, que era: ¿qué tal el culto? ¿Qué tal la convención? Y uno decía: ¿cómo han cantado? ¿Cómo han predicado? Los hermanos los hermanos hablando en lenguas, los hermanos gozando, jóvenes viniendo arrepentidos. ¿Y tú que lo estás contando, qué has sentido? Has venido al culto, pero estás siendo transformado. O simplemente sientes satisfacción espiritual porque los demás se gozan y tú no. Vamos a intentar comprender lo que estoy diciendo. Es como pasear por la calle, pasar por un horno de pan y hacer como que has comido. Que no, que tienes hambre. Es bueno que tengas satisfacción espiritual porque en la iglesia se goza, pero gózate tú también. Disfruta tú también. Es el esfuerzo de la juventud que está cambiando. Es el esfuerzo de la juventud que viene arrepentida. ¿Y dónde está tu arrepentimiento? Si no vives cerca, estás lejos. Pero entiende que es problema estar lejos. No es bueno estar lejos. Dice Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8 que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ahora imaginaos a un cristiano que ni es cristiano ni es nada, ¿no? Pero viene al culto y cree que es cristiano. Ahora va al mercado y el diablo está en el mercado también. ¿Alma? Que sí. Está en el mercado, ¿no? Y está rugiendo. ¿Cuál es el rugido que te lanza el diablo? Pues una señora que le falta un verano y que te da la sensación de que la puedes engañar. Ahí está el rugido. Ahí está rugiendo. Pasa que ruge tan sutilmente que no te enteras. Me acuerdo de un cuento que decía que los marineros escuchaban el canto de una sirena y se embelesaban tanto en ese canto de tipo camarón que cuando llegaban eran bichos y se los comían. Ha rugido en el mercado una señora medio loquita y la has engañado. Te ha pegado bocado. Ahora, ¿dónde ruge? Pues hay un pedimiento, que me perdonen los hermanos y las hermanas, pero hay un pedimiento. ¿Y dónde ruge? En un amigo que tienes medio loquico, que viene con 100 euros a invitarte a tomarte una copa. Ha rugido el león, pero es tan sutil el rugido que te ha devorado. Ha vuelto a rugir el león. ¿Cuándo ruge? En un enfado en tu casa, con tus hermanos, con tu familia, y has dicho una palabra fea. Ha rugido el león tan sutilmente que te ha devorado. Porque creemos que va a venir, pues eso, como un león. Creemos que va a venir el diablo con el tridente, con los cuernos, con la cola. Te voy a comer. Que no. Que no. Tenemos que entender que es listo el mal sombra. Tenemos que entender que lo que más te gusta o lo que más te tienta, eso es lo que va a rugir en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Cuando no estamos cerca de Dios, estamos lejos. Pero claro, dice Efesios, en otro tiempo estabais sin Cristo, ajenos a la promesa y sin esperanza, pero ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otro tiempo es ayer, ¿no? Ayer estabais alejados de Cristo, lejos de la ciudadanía. Ayer. No podemos vivir en un ayer continuo. No podemos vivir todos los días ajenos a Cristo. No podemos vivir todos los días como si no tuviésemos a Cristo en el corazón.
Estamos hablando de que necesitamos vivir cerca de Dios, porque si no estamos cerca, estamos lejos. Pero tenemos que tener la suficiente madurez, tanto mental como espiritual, para darnos cuenta que no vivimos solos, que aquí dentro está Cristo. Y que todas nuestras decisiones influyen a Él. Donde Cristo no quiere estar, Él se va. En una ocasión dice la Biblia que Cristo no pudo hacer ningún milagro. Nada más que sanar a 3 o 4 enfermos. ¿Cómo es posible que Cristo no pudiera hacer milagros nada más que sanar a 3 o 4? Y dice la Biblia, por la falta de fe de ellos. Cristo quiere que cambies. Cristo quiere que tengas una relación especial con Él. Pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es por lo que tú luchas? ¿Qué es lo que te conmueve las entrañas cada día? Quiero terminar ya. No cometamos el error de vivir nuestro día a día como si Cristo no viviera en nuestro corazón. Porque la lucha es diaria. Dejaremos de luchar cuando estemos en el cielo. Mientras vivamos aquí tenemos una lucha diaria contra el mundo, contra el diablo, que Dios lo reprenda, y contra nuestra propia carnalidad. Dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me olvido del pasado y me esfuerzo para proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. El famoso Pablo dice, yo no he alcanzado la perfección todavía, pero aunque no he alcanzado la perfección, me olvido de mi vida pasada y me esfuerzo por cada día seguir mejorando. Si Pablo, con todo y ser Pablo, decía que luchaba contra sí mismo, decía que peleaba contra su humanidad, decía que peleaba contra sus deseos. Si Pablo, con todo y ser Pablo, tenía que luchar, ¿por qué nosotros creemos que ya lo tenemos todo hecho? ¿Cómo es posible que caigamos en el error de descuidar nuestra integridad? ¿Cómo es posible que 4 cultos buenos nos hagan creer que ya no tenemos que orar en la intimidad, que ya no tengamos que alcanzar la salvación? ¿Cómo es posible que le echemos la carga de mi vida a los demás en la oración, a los demás en la palabra, cuando mi vida depende de mí? Mi vida depende de mí. Luchemos cada día. Luchemos cada día, hermanos, por vivir en santidad. No intentemos disfrazarnos dentro de cultos llenos de gloria, porque la gloria no se contagia, la gloria nace de dentro para afuera. No podemos venir aquí como que somos esponjas a hincharnos de la gloria que tienen los demás, el coro maravilloso, los hermanos adorando preciosos, y yo vengo al culto a hincharme, a contagiarme, a mancharme. ¡Que no! Que necesitamos cada día luchar contra nosotros mismos. Necesitamos cada día en oración, en intimidad, alcanzar la santidad que Él demanda de nuestras vidas. Así que nada más, iglesia. Con esta palabra os dejo.